este curso que estamos estudiando la doctrina del Santo Cardenal Newman sobre la infalibilidad pontificia. Hoy tenemos que seguir avanzando en el análisis que Newman hace sobre los textos pontificios que fueron criticados por Mr. Gladstone, al que él le dirige esta carta a través del duque de Norfolk, respondiendo a esas críticas tremendas que él había hecho sobre la doctrina de la infalibilidad pontificia. Y hoy tenemos que ver un tema especial, particular. Espero poder explicarme bien para presentarles correctamente la doctrina de Newman y que no se preste a ninguna mala interpretación de parte de ustedes. Hago en primer lugar un pequeño resumen de lo que hemos tratado hasta aquí. Y podemos decir que Newman, en el inicio de la carta, que es lo que hemos visto en las primeras charlas, hace una defensa de la doctrina de la infalibilidad pontificia en general, yendo a la historia, contando la historia de este dogma. Y ahora, a partir de la charla pasada, Newman comienza a hacer una defensa de esta doctrina en particular y por eso analiza estos documentos. La encíclica Quanta Cura del año 1864, que estudiamos en la reunión pasada, el Syllabus, que ahora voy a explicar, que fue el Concilio Vaticano I y la definición del Concilio Vaticano I sobre la infalibilidad pontificia. Son las próximas dos charlas y terminaremos haciendo las conclusiones y perspectivas siguiendo la enseñanza de Newman. Vamos a ver ahora entonces el llamado Syllabus de errores, cuya publicación, dice Newman, ha levantado en Inglaterra tantas protestas por su singular monstruosidad, así lo llamaban, así decían, con especial mención de la crítica de Mr. Gladstone. Dice Newman, condenar proposiciones teológicamente contrarias a la fe católica es una práctica antiquísima en la Iglesia. Así se condenaron las herejías de Wycliffe y Hus, que fue el famoso hereje de Praga, que se condenaron en el Concilio de Constanza, las condenaciones de Lutero, las condenaciones de las grandes herejías cristológicas y trinitarias, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Por lo tanto, dice Newman, la condenación de errores no es un invento de Pío IX. El sílabus, explica Newman, y yo les explico también a ustedes con él, es una colección, de ahí viene su nombre, sílabus, una colección de proposiciones erróneas y heréticas de este estilo que el Papa ha señalado a lo largo de su pontificado. Son 80 condenaciones. Quizá ustedes digan, como dijeron muchos en aquel tiempo, ¿cuántas? Y bueno, ahí está justamente el problema. Bien, que había hecho ahí un resumen, pero no lo. Bien, estas proposiciones que el Papa condenó
se refieren a distintos temas. Se refieren a los errores del racionalismo, se refiere a los errores existentes en lo que hace a las relaciones de la Iglesia con el Estado, se refiere a proposiciones que ponen en juicio la libertad de la Iglesia, que también ponen en cuestión el matrimonio cristiano, hace referencia a las sociedades secretas, hace referencia a los grupos más de tipo liberal que se fueron creando también en el clero católico, es decir, toda una serie de temas que se reunieron en estas 80 condenaciones. Dice Newman, ¿qué significa la palabra sílabus? Justamente colección. Pone la traducción francesa que sería résumé, resumen. ¿Colección de qué? Se pregunta Newman. De proposiciones que el Papa, Pío IX, estamos hablando de él, en distintas alocuciones, encíclicas, discursos, documentos, ha calificado como errores contra la doctrina católica. Y Newman se pregunta, ¿quién ha extraído esas proposiciones de entre los documentos papales y las ha reunido en uno solo? Y Newman contesta, no lo sabemos. Todo lo que sabemos es que por indicación del Papa, su ministro de Exteriores, lo llama él, es el cardenal secretario de Estado, envió como colección de errores a todos los obispos. Se llamaba en ese momento el cardenal Antonelli, que envió el sílabos junto con la encíclica de 1864. Por eso no es raro que muchos los unifiquen a estos dos documentos, cosa que hizo Gladstone. Y sin embargo, dice Newman, son distintos. Son dos documentos distintos. Se enviaron juntos, pero incluso yo lo he escuchado, y hasta me lo enseñaron a mí, que el sílabus era el final de la encíclica Quanta Cura. Y no es así. El cardenal Antonelli los envió a los documentos juntos. En aquel momento todas las encíclicas se enviaban a los obispos del mundo y ellos eran los encargados de difundirlas entre sus fieles. Es decir, un documento dirigido a los católicos a través de sus obispos. Y fueron enviados juntos, seguramente por indicación del Papa. Sin embargo, como dice Newman, y acá espero explicarme, uno es un documento dogmático y el otro no. Uno es un documento que cuenta con la autoridad pontificia, de hecho va firmado por él. Esa es una formalidad muy importante en los documentos pontificios y en sus encíclicas, y el otro no. En suma, dice Newman, que el Papa quiso reunir en un solo texto todos los errores que había hecho notar en un momento o en el otro. Y esto lo hizo para uso de los obispos. Esto es el sílabus y este es su objeto. No hay en él una sola palabra de la propia mano del Papa. No hay más que las mismas proposiciones erróneas, excepto el encabezamiento. Claro, ustedes me dirán, pero son palabras del Papa. Por supuesto que lo son. Son documentos del Papa. Por supuesto que lo son.
Pero los documentos del Papa son los documentos del Papa, de los que fueron sacadas todas estas proposiciones y puestas en una lista. Pero la lista, que es lo que llamó la atención en aquel momento, y creo que sigue llamando la atención hasta el día de hoy, la lista no está hecha por el Papa. Seguramente él mandó que la hagan. Alguien la hizo. No sabemos quién, dice Newman. Alguien que el Papa le encomendó esta tarea, que sacó de sus discursos, de sus alocuciones, de sus cartas, de sus encíclicas incluso, estas proposiciones que suelen ser una frase, suele ser una oración en la que se condenan los distintos errores sobre, bueno, repetir, el Estado, la Iglesia, las relaciones de la Iglesia con el Estado, el matrimonio, las sociedades, etcétera, etcétera. Todo lo que hace a la vida de la Iglesia que es erróneo. Pero, dice Newman, nosotros tenemos que ver la diferencia entre los dos documentos. Porque uno es una encíclica pontificia, tal como lo tratamos en la reunión pasada, donde el Papa habla en primera persona y donde él pone su firma y dice, estas son mis palabras. El sílabus es otra cosa. Es una colección de sentencias papales sacadas de sus documentos, pero hechas por otra persona. Por eso dice Newman, ¿cómo tenemos que recibir nosotros el sílabus? Porque ahora vamos a ver que causó así sensación. ¿Qué son estas 80 condenaciones juntas? Dice Newman, el sílabus debe ser recibido como se recibe todo documento del Papa, con sumisión profunda, con respeto, con veneración, puesto que ha sido enviado a los obispos de todo el mundo por la autoridad del Papa. Le llega, dice Newman, con la sanción extrínseca, indirecta del pontífice, porque el sílabus no lleva su firma, remite a documentos del Papa, remite a afirmaciones del Papa. Por eso dice, es una sanción extrínseca e indirecta del pontífice, pero intrínsecamente en sí mismo no es más que un prontuario, una lista, es el nombre, sílabo, lista, resumen, colección, de diversos errores confeccionados por un compilador anónimo. Carece de marca o referendo que implique sanción directa por parte del Papa. ¿Quién es el autor? Sin duda dice algún teólogo eminente o un funcionario de alto rango. Se pregunta él, ¿será el mismo cardenal Antonelli? No parecería, dice Newman. En cualquier caso, el autor no es el Papa. Yo veo acá quizás la dificultad de interpretación por parte de ustedes, porque es la misma dificultad que puedo tener yo y que podemos tener todos. Pero ustedes me dirán, ¿pero las palabras no son del Papa? Sí, sin duda alguna. Pero tan es así la novedad de este documento, que según mi humilde entender no hay otro semejante en la historia del magisterio, el mismo documento remite al documento papal. Hay una condenación y se dice, sacada de la carta del Papa al arzobispo de Múnich, de Freising, porque son varios obispos alemanes a los cuales él les escribe. Después viene la otra condenación y abajo explicado,
sacado de la encíclica Quanta Cura o cualquier otra encíclica. Y así va haciendo el sílabus. Si ustedes lo leen, lo pueden leer fácilmente, lo encuentran, por supuesto, en internet con toda facilidad, van a ver que tiene ese detalle. Está la proposición condenada y el documento de donde se sacó. La proposición siguiente y el documento de donde se sacó. La otra proposición y el documento de donde fue sacado. Pero toda la lista no la hizo el Papa, la hizo aquel que recibió el encargo de hacer todas esas proposiciones. Y dice Newman, no quiero decir con esto que tuviera yo alguna dificultad en aceptar como errores los que el sílabus cataloga como tales. No, dice Newman, yo no tengo ningún problema. En el caso de que el Papa me lo ordenara. Pero por el momento no lo ha hecho. Y no puede delegar en otro su poder de magisterio. Y dice Newman, yo deseo, como San Jerónimo, hablar lo que el sucesor del pescador y discípulo de Cristo. Yo presto mi asentimiento a cuanto propone el Papa acerca de la fe y de la moral, pero presto asentimiento a cuanto propone directamente él, oficialmente él, hablando él, en nombre propio y sin intermediarios, no algún otro que tenga autoridad sobre mí. El sílabus no es un acto oficial del Papa, porque no va firmado por él. Por supuesto, si el Papa hiciera suya esta compilación anónima de errores, yo me inclinaría totalmente ante ella y la aceptaría como rigurosamente suya. ¿Podría haberlo hecho? Dice Newman. Está a tiempo aún de hacerlo. Yo aceptaría esa declaración como dogmática porque tengo fe en que su divino maestro le transmitió su autoridad para determinar en puntos concretos de fe y de moral lo que es verdad y lo que es falso. Pero el sílabus no tiene intención de ser reconocido como la palabra del Papa. En este sentido, Newman tenía muy en claro, lo hemos hablado en la primera charla, no sé si ustedes lo recordarán, tenía muy en claro todo lo que fue el ambiente previo al Concilio Vaticano I y los distintos grupos que se habían formado sobre la temática y la problemática de la infalibilidad pontificia. Y por eso él ve alguna presencia de toda esta problemática en la redacción del sílabus. No para poner en cuestión lo que dice el sílabus y lo que condena el sílabus, pero ya Newman empezaba a ver que se quería hacer pasar una cosa por otra. Y ahora vamos a ver al final, él hace una hipótesis, que es obviamente la más probable, sobre las intenciones del Papa al hacer confeccionar este documento y al mandarlo. Pero como dice Newman, el mismo Papa estableció la diferencia entre un documento y el otro. Recordemos lo que dijo Newman con respecto a la encíclica Quanta Cura. Recordemos cómo la defendió. Recordemos cómo aclaró que el Papa tiene esa autoridad divina para condenar los errores modernos. Recordemos todo lo que él dijo con respecto a la encíclica que lleva su firma. Pero con respecto al sílabus, dice Newman, hay que verlo e interpretarlo de otra manera. Y por eso él se queja de que Gladstone los considere el mismo documento y que considere el sílabus como el final de la encíclica Quanta Cura, porque vino junto con ella.
y se leen estos errores después de leer la encíclica. Pero son dos cosas distintas. Por eso dice Newman, es claro que hay personas cercanas o con acceso al Santo Padre que si pudieran, irían mucho más lejos en definiciones y mandamientos que cuanto permite o quiere la asistencia divina que le ampara. Hay que ponderar y examinar con enorme cuidado sus actos y sus palabras sobre asuntos doctrinales para estar seguros de lo que el Papa ha dicho realmente. Claro, nosotros estamos en una circunstancia tan distinta, tan diferente. La problemática de la Iglesia a mediados o fines, digamos, del siglo XIX es totalmente distinta a la problemática nuestra, totalmente distinta. Pero, indirectamente, el análisis de aquella situación nos hace comprender también la situación de la Iglesia en nuestro tiempo. Lo que acaba de decir Newman de grupos que rodean al Papa y que quieren darle a todas sus afirmaciones, a todos sus actos, a todas sus exhibiciones y a todas sus palabras la infalibilidad absoluta y la asistencia divina absoluta, pareciera que es algo que ha existido, al menos últimamente. Y Newman lo quiere decir. Newman lo quiere decir. Las declaraciones que hay que tener por infalibles no se producen a diario, dice Newman. De hecho, son muy escasas. Yo ya les he dicho que no tenemos ningún pronunciamiento ex cátedra de hace prácticamente 100 años. Y vayan ustedes recorriendo los 2000 años de historia de la Iglesia y los van a poder contar con el dedo de la mano. Hay solamente 21 concilios ecuménicos, por lo tanto, uno por siglo. No es que haya sido así en la historia, porque hay veces que ha habido 4 concilios en un siglo, pero quiero decir, haciendo la proyección, y si recordamos que el Concilio Vaticano II es un concilio pastoral y no dogmático, diremos que durante todo el siglo XX no ha habido ningún concilio dogmático. El último fue el Vaticano I. Son muy escasas. Y las declaraciones que algunas personas consideran infalibles, queda claro después que no lo eran. Incluso las que son realmente dogmáticas, hay que leerlas a la luz de unas reglas y unos principios tradicionales de interpretación, tan convincentes e inmutables como las propias palabras del Papa. Por eso el sílabus tiene que ser leído en su verdadera portada, en lo que realmente es, y no darle otras interpretaciones como vamos a ver ahora. Por eso dice Newman, y miren qué útil es también esto para nosotros. Cuando una doctrina que viene de Roma nos choque y aflija por su dureza o radicalidad aparentes, tengamos un poco de paciencia y no demos por supuesto que todo lo que se oye es la verdad completa. Los hay que les encanta que haya reglas, normas, e intenten por todos los medios que se establezcan y aseguran que sí, que ya existen esas normas y reglas, cuando en realidad no existen. Newman lo decía en la problemática de aquel tiempo. Veamos nosotros en las de nuestro tiempo. Por eso hay que tener paciencia. Dice Newman, ¿qué de cosas fuertes han dicho por ahí, unos en son de triunfo, otros de indignación y abatimiento, sobre lo decidido en el Concilio Vaticano I? Al cabo de un año,
el obispo Fessler, secretario general del concilio, saca su obra verdadera y falsa infalibilidad y queda en sus justos límites lo que había sido calificado de monstruoso, es lo que dijo Gladstone. Pero era también lo que había dicho Newman. Aquí tendríamos que recordar la primera charla que tuvimos. Newman apreció muchísimo esta obra, muchísimo, porque fue el secretario general del concilio y el que puso en su justo límite lo que es la definición de la infalibilidad pontificia, que ya la vamos a estudiar. Bien, espero que con esto quede claro lo que es este documento. Yo pienso que la confusión podría venirnos a nosotros de que las palabras del documento son las palabras del Papa. Pero, dicho sin mala intención, digamos, y sin ponernos a juzgar, en el buen sentido de la palabra, las condenas están sacadas de contexto. No porque signifiquen otra cosa, por eso digo, no hay que pensarlo con mala intención. No porque la condenación haya sido sacada de contexto con mala intención como para que parezca otra cosa. No, 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 no. La frase es correcta, pero está sacada de su contexto. Forma parte de una carta, por ejemplo. Y la carta es larga. Y quizás ahí se va explicando por qué está esa condenación. Forma parte de una encíclica, por ejemplo. Bien, la encíclica tiene su introducción, su capítulo primero, su capítulo segundo, su capítulo tercero. Sí, son las palabras del Papa, por supuesto. Pero por algo, en cada una de las condenaciones se pone la cita. Esto está sacado de ahí. Esto está sacado de allá. Esto está tomado de aquí. Y no es que el Papa firma ese documento. Por eso, dice Newman, el sílabus carece de fuerza dogmática. Va dirigida a nosotros en su conjunto, no en cada proposición concreta. Y hay que recibirlo como del Papa, no por un acto de fe, sino de obediencia. Obediencia a los documentos originales del Papa de donde fueron tomadas las proposiciones. Mr. Gladstone pone mucho interés en unir el sílabus con la encíclica y dice que los errores del sílabus caen bajo la infalibilidad, lo mismo que las condenas explícitas de la encíclica. Y dice Newman, esto es insostenible. No podemos aceptar el sílabus como un documento que exija nuestra fe. Y dice Newman, transmitiéndonos un principio de interpretación dogmática. Los índices, sumarios y colecciones no son de fe. Son de fe los documentos papales, ya sea de magisterio ordinario o magisterio extraordinario. El auténtico valor del sílabus, dice Newman, está en sus referencias, es decir, en los documentos papales de donde han sido sacados. Pero esto, dice Newman, lamentablemente a Mr. Gladstone lo tiene sin cuidado, porque no se ha ocupado de ellos. Se ha ocupado de la lista. Bueno, si las cosas son así, dice Newman, ¿por qué ha provocado tanto escándalo? ¿Por qué ha provocado tanto ruido? ¿Por qué se han levantado las críticas de todas partes? Y da algunas hipótesis. Puede ser, dice Newman. Uno de los motivos de la viva reacción y del malestar que el sílabus ha provocado en tanta gente es que las proposiciones consideradas erróneas sean tantas y de tan diverso tipo, porque van tocando
distintos temas. Son 80. Es una posibilidad. Como que parecía ahí que era una artillería pesada. Otra causa, que se haya empleado una formulación de tipo sistemático, porque tiene 10 temas el sílabus. 10 temas que se van ordenando sistemáticamente. Y no ha faltado, dice Newman, aquellos que han visto en el sílabus como una nueva ley moral, social, eclesiástica, concebida como un cimiento de un código europeo nuevo, el inicio de una nueva cultura opuesta a los principios sociales del siglo XIX, cosa que, como vamos a ver ahora, Papa no tuvo ni la más mínima intención de provocar esa reacción con el sílabus. Muchos vieron como que era un código católico de conducta para poner en práctica. Y dice Newman, y no han faltado personas de elevado rango dando pábulo, dice él, a esta falsa idea, y que una vez aceptada, lamentablemente pasó a convertirse como en la interpretación auténtica del sílabus. Es decir, algunos dieron pie para que se entendiera de esa manera. Newman no lo dice, pero puede ser ese mismo grupo que alentó la escritura del sílabus y que después lo sostuvo, como si su objeto en todas sus partes fuera un vasto proyecto de agresión. Como que algunos dieron pie a que sea entendido así. Así que, dice Newman, cuando el público se puso a examinar esas tesis erróneas, ya estaba claro que no las iba a comprender como es debido, por no leerlas en el contexto, la ocasión y el sentido en que fueron formuladas, que es lo que se ve que quería el Papa al mandar, suponemos, que se ponga la cita de cada una de esas proposiciones. Y dice Newman, a lo largo de 18 años, en encíclicas y alocuciones y cartas y documentos, el Papa califica como errores unas determinadas tesis. Y frente a eso, nadie dijo nada. Esas mismas tesis se recogen ahora en un solo texto y causan enorme sensación. ¿Por qué? Se pregunta Newman. ¿Por qué cuando el Papa pronunció esas condenaciones, nadie dijo nada? ¿Y por qué, al estar reunidas en un solo documento, causan sensación? Y bueno, dice Newman, ahí hay cuestiones internas y cuestiones externas. Se ve que el documento en sí tiene una problemática interna, digamos, propia de esto. Y está también la problemática externa de aquellos que lo han llevado a que ocupe un lugar que no le corresponde. Dice Newman, son documentos que han sido elaborados por especialistas, por teólogos, por entendidos en la materia. Y hay que recordar, dice él, que la teología es una ciencia y una ciencia muy especial. Tiene su método, sus formas de argumentación, su lenguaje, que son especiales. Toda ciencia debe estar en manos de un círculo relativamente reducido de gente, que son los que se dedican por profesión a su estudio. De igual forma, dice Newman,
los teólogos jóvenes, mucho más que los que no son teólogos, cometen errores en punto de detalle que un teólogo de primera difícilmente cometería. No lo dice acá Newman, pero para mí lo sugiere. Quizás los que han tenido la idea de hacer el sílabus no lo han elaborado de la mejor manera. Y por eso ha producido este problema. Y dice Newman, en Roma las reglas para interpretar los documentos dogmáticos se conocen y practican con una soltura que difícilmente se encontrará en otro lugar. Claro está, algunas de estas reglas las conoce cualquier sacerdote, porque las ha estudiado. Sin embargo, esos conocimientos más generales no los poseen los laicos, y mucho menos los protestantes, por muy competentes y experimentados que sean en sus propios campos de estudio o de profesión. Por eso, la elaboración de un documento tan teológico quizás debería haber sido dirigido de una forma un poco más restringida, que de hecho pareciera que esa fue la intención del Papa. Pareciera que el Papa quiso hacer llegar a los obispos todas estas condenaciones que quizás ellos, por diversos motivos, no conocían. Pensemos, estamos antes del Concilio Vaticano I, 1864. Las comunicaciones no eran tan ágiles y comunes como quizás nosotros estamos acostumbrados. E incluso hoy, porque también para tener una información hay que ir a ella, hay que ir a buscarla. Y eso es lo que Newman piensa, que quizás fue el objeto del documento. Acercarles a los obispos toda una serie de enseñanzas que quizás ellos solos no las podían encontrar. Porque esas cartas, por ejemplo, dirigidas a tantos obispos, están en la colección, no estaban al alcance de ellos. Y el Papa pensaba que ellos tenían que conocer esta enseñanza. Y a ellos se las transmitió. Pero ¿qué pasó? Como pasa también hoy, se filtró a la prensa. Y dice que la prensa hizo público el sílabus, en muchos casos, antes de que los obispos lo recibieran por carta. Cualquier semejanza con la actualidad, ¿no?, es mera coincidencia. Porque muchas cosas se hacen públicas. ¿Y quiénes las hacen públicas? Somos nosotros mismos. ¿Me entienden? Entonces, Newman no lo dice acá, pero él se pregunta, ¿cuáles fueron las intenciones? No del Papa, por supuesto, porque las del Papa son clarísimas, estas que les acabo de decir. Pero los que fomentaron este documento, los que escribieron este documento, los que lo hicieron público, los que buscaron esta sensación, como dice Newman, quisieron que causara sensación en Europa y lo consiguieron. Lástima que para mal. Lástima que para mal. Después tuvo que venir el Concilio Vaticano I a poner las cosas en su lugar. Si ustedes leen el sílabus, tómense el trabajo
de leer la cita. Tomen cualquiera de las 80 condenaciones y van a ver que abajo dice tomado de tal carta. Busquen esa carta y van a ver cómo el panorama cambia. Es diferente. Por eso dice Newman, a esas causas intrínsecas, quizás esa novedad en presentar una doctrina de esta forma, me he referido a una serie de causas intrínsecas al sílabus que han llevado a malos entendidos. Pero causas externas hay también que deliberadamente promueven incomprensión. Mientras el Santo Padre se dirigía al orbe católico con dedicación y amor grandes, en su Roma, dice el Papa, frívolos o troneras hacían apuestas sobre si el sílabus causaría sensación en Europa. Desde luego, a los que apostaban a favor, les interesaba dar al acto del Papa la interpretación más desfavorable. Y es bien fácil que prenda la chispa sobre los ingleses y demás turistas de Roma, paja seca que en poco tiempo crea un incendio que se extiende rápidamente por sí mismo, sin que nadie tenga ya que molestarse en apagar. O sea, Newman no le da la razón a Mr. Gladstone, porque Mr. Gladstone lo condena al documento como documento infalible. No le da la razón, le explica que no lo es, pero se pregunta sobre toda esta realidad de personajes que están a la vuelta tratando de crear el malentendido. Recordemos que Newman estaba en Inglaterra. Recuerden, por eso digo la primera charla. Tenemos que vincularlo directamente con la primera charla. Y en Inglaterra estaban muy plantados los dos partidos. Muy plantados. Representados por él y por el cardenal Manning. Newman todavía no era cardenal, pero ya había adquirido un prestigio muy grande. Por supuesto que el Papa León XIII va a aumentar ese prestigio. Y su palabra tenía mucho valor. Y él sabía que existía ese otro partido que pretendía que la doctrina de la infalibilidad pontificia se extendiera a todos los actos del Papa. Como dice él, amantes de reglas y mandamientos para que esté todo regulado. Y nunca ha sido ese el espíritu de los papas. Nunca lo ha sido. Hasta el día de hoy. Pero el Papa no está solo. Y Newman ve la problemática en esta cuestión. Perdón, no encontraba la lista que había hecho, se las digo así rápidamente. El sílabus lleva este nombre, lista de los principales errores de nuestra época, que se advierten en las alocuciones consistoriales, en las encíclicas y otras cartas apostólicas de nuestro Señor el Papa Pío IX. Los temas son los siguientes. Primero, panteísmo, naturalismo y racionalismo absoluto. Segundo, racionalismo moderado. Tercero, indiferentismo, latitudinarismo, que es una forma de liberalismo. Cuarto, socialismo, comunismo, sociedades secretas, sociedades bíblicas, sociedades clérigo-liberales. Quinto, errores sobre la Iglesia y sus derechos. Sexto,
Errores que afectan a la sociedad civil, considerada en sí misma y en sus relaciones con la Iglesia. Séptimo, errores respecto de la moral natural y cristiana. Octavo, errores respecto del matrimonio cristiano. Noveno, errores sobre el principado civil del romano pontífice. Y décimo, errores que se refieren al liberalismo actual. Ahí están las 80 proposiciones del sílabus. Bien, espero que haya quedado claro, espero que no haya sido de confusión, espero que se haya entendido bien. La doctrina de Newman, de todas maneras, la vamos a terminar de entender en su análisis sobre el Vaticano I y sobre la definición. Pero creo que ya nos orienta en sus reflexiones. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia. Feliz milagro para todos y nos estaremos reuniendo, Dios mediante, el primer domingo de octubre, que si no falla la memoria es el 6 de octubre. No olviden dar su asistencia al salir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que constantemente nos otorgas. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, San José, San Felipe Neri, Santo Cardenal Newman, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.